Hola, mi nombre es Mariela Pérez Pompilio, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursando el cuarto año de Derecho. La materia es Derecho Civil, Contratos y Garantías con el profesor Marcos Castellano, sección C. Hoy les voy a explicar sobre la unidad 1 y unidad 2. La unidad 1 es Introducción al estudio de los contratos. Primeramente, ¿qué es el contrato? Según el artículo 1133 del Código Civil venezolano, el contrato es una convención entre dos o más personas. ¿Para qué? Para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. También podemos definir el contrato como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir lo que son los derechos y las obligaciones, ¿ok? Los contratos están dentro del género de los convenios. Según lo que es la doctrina alemana, es el segundo grupo del negocio jurídico bilateral, ¿okay? Porque requiere lo que es la manifestación de voluntad de por lo menos dos personas. Existen contratos que originan exclusivamente lo que son los derechos personales y pueden haber contratos que exclusivamente tengan por objeto dar nacimiento a lo que son los derechos reales. Hay contratos como el mandato, el depósito, el comodato y el arrendamiento que crean exclusivamente lo que son los derechos personales. La clasificación de los contratos. ¿Ok? Existen varios tipos de contratos, entre ellos tenemos lo que son los contratos unilaterales y bilaterales. El contrato unilateral es de acuerdo a la voluntad que engendra solo obligaciones para una parte de derecho y de derecho de la otra, ¿ok? El contrato bilateral es un acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. También tenemos en la clasificación lo que son los contratos onerosos y gratuitos. Es oneroso el contrato que impone los provechos y gravámenes recíprocos y es gratuito en lo que son los provechos que corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra. En cuanto a los contratos conmutativos y aleatorios, ¿verdad? Los contratos conmutativos es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde el momento en que se celebra lo que es el acto jurídico. Por ejemplo, podría ser un contrato de compraventa de una casa. Los contratos aleatorios es aquel que surge cuando la prestación depende de lo que es un acontecimiento futuro e incierto al momento de hacer la contratación. No se sabe si hay ganancias o pérdidas hasta el momento en que se realice este acontecimiento futuro. Otra clasificación de los contratos son los reales y los consensuales. Los reales, cuando se necesita para su validez lo que es la tradición de la cosa, y el consensual es cuando se perfecciona por el consentimiento de las partes. La otra clasificación que tenemos es los formales y los consensuales. Los contratos formales son aquellos que se manifiestan por escrito. El contrato consensual es la oposición al formal. Es aquel que para su validez no requiere que el consentimiento se manifieste por escrito. Por lo tanto, puede ser verbal. Otra clasificación de los contratos es los principales y los accesorios. Los principales son aquellos que existen por sí mismos, en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. La otra clasificación que existe es el instantáneo y de tracto sucesivo. ¿Okay? Los instantáneos son los contratos que se cumplen en el mismo momento en que se celebra, de tal manera que el pago de las prestaciones se lleva a cabo en un solo acto. Por ejemplo, un contrato instantáneo sería la compra-venta al contado, también puede ser la permuta. Los contratos de tracto sucesivo
¿okay? Son aquellos en el que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo de tiempo determinado. En cuanto a los elementos de los contratos, ¿verdad? Hay elementos que son esenciales para la existencia del contrato y otros que son esenciales para su validez. Lo que son para la existencia de los contratos están establecidos en el artículo 1141 del Código Civil, ¿ok? Que serían las condiciones requeridas para su existencia es que exista consentimiento de las partes, que exista el objeto que pueda ser materia del contrato y que sea de causa lícita. En cuanto a los elementos esenciales de la validez del contrato, están establecidos en el artículo 1142 del Código Civil. ¿Okay? El contrato puede ser anulado, ¿por qué? Por incapacidad legal de las partes o por una de ellas y que tenga vicios del consentimiento. En cuanto a la unidad número 2, que se trata de la transmisión de la propiedad, ¿okay? Ahí sería la venta. El Código Civil venezolano define al contrato de venta como un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. La importancia de la venta. La venta es la más importante de todos los contratos. ¿Por qué? Porque tiene un triple punto de vista. ¿Qué? Por su frecuencia, por la variedad de formas en que se puede adoptar, por la abundancia de sus normas legales, que no son solo las normas civiles y mercantiles, sino también las leyes especiales. Por ejemplo, en las ventas tenemos la ley de venta con reserva de dominio, la ley de propiedad horizontal, la ley de venta de parcela. Esa sería una de las ventas. En cuanto a los elementos esenciales a la existencia y a la validez de la venta, tenemos lo que es el consentimiento, la formación del consentimiento, la capacidad y poder. ¿Okay? Las obligaciones del vendedor. ¿Cuáles serían las obligaciones del vendedor? Bueno, eso las establece el artículo 1486 del Código Civil venezolano, ¿okay? Que nos dice que las principales obligaciones del vendedor son la tradición y el saneamiento de la cosa vendida. ¿Okay? Debe agregarse lo que es la obligación de transferir, señalada, eso lo señala el artículo 1474 del Código Civil venezolano. En cuanto a las obligaciones del comprador, ¿okay? Esas las establece el artículo 1527 del Código Civil, que dice que el pago del precio, ¿okay? La obligación fundamental del comprador comprende en el pago del servicio. Sin embargo, esta obligación de pagar el precio conlleva que otras cosas, ¿verdad? Tales como pagar en el día determinado, ¿okay? Que eso lo dice el artículo 1528. Pagar en el sitio convenido, ¿okay? Recibir lo que es la entrega de la cosa, si se trata de inmuebles, el vendedor puede usar lo que es el procedimiento de la oferta real, el depósito, para exigir que el comprador cumpla, ¿okay? O poner lo que es la excepción, pedir lo que son las indemnizaciones por daños y perjuicios, intentar una acción resolutoria, ¿okay? Si se trata de bienes muebles, el vendedor puede hacer uso de la normativa contenida en lo que es el artículo 1531 del Código Civil venezolano. ¿Okay? Entonces, ese sería un acuerdo entre lo que es el vendedor y el comprador. En cuanto a los derechos del comprador, la suspensión del pago del precio sería en el artículo 1530. ¿Okay? Hay supuestos de procedencia. Por ejemplo, lo que es aquí dice que el comprador no haya efectuado el pago, que el comprador fuere perturbado o tuviera fundado temor de serlo. ¿Okay? Que no haya estipulado lo que es la posibilidad de que el comprador renuncie al derecho de suspender el pago, como lo dice el artículo 1530 del Código Civil venezolano. Bueno, esta es toda mi exposición, espero que les haya gustado, muchas gracias.